Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hora de Leer. Y esta semana vamos a leer este libro titulado El arte de cuidarte, de Gio Sararri. Como dice el título, este libro trata principalmente sobre el arte de cuidarte. Cuidarte tanto física como mentalmente, sobre todo en los temas de estrés, en los temas de depresión, los temas de preocupaciones. Entonces, si es que padeces uno de estos problemas que la mayoría de personas a lo largo de la vida la padecen, entonces te recomiendo leerlo. Y si es que no padeces este tipo de problemas, entonces igualmente te recomiendo leerlo para que estés prevenido. Empecemos por el tema de los trastornos emocionales. Las estadísticas indican que este tipo de problemas se halla entre las principales causas de visita al médico hoy en día, y entre ellos la ansiedad, el estrés y la depresión son los más comunes. Bueno, actualmente tenemos un ritmo de vida muy rápido, frenético. Además, tenemos poco tiempo libre, insatisfacción personal y profesional, un trabajo demasiado estresante. Entonces, todos estos son factores peligrosos en lo respectivo a los problemas emocionales como el estrés y la depresión. Podemos pensar, como muchas personas pensamos, que los genes condicionan nuestras actitudes y nuestros pensamientos, y que los genes nos van a condicionar por si es que somos personas depresivas o deprimidas. Bueno, pero también es verdad que los genes tienen un factor ahí, pero igualmente entran otras condiciones exteriores como, bueno, las drogas, los malos hábitos o unas situaciones estresantes. Bueno, tenemos que saber primero por qué se da estas situaciones de estrés y de depresión. Y bueno, se dan principalmente porque estas emociones, estas reacciones químicas en nuestro cuerpo ya las tenemos desde hace miles de años, y muchos animales también las padecen. Y bueno, en realidad el estrés no es malo. El estrés en realidad no es malo porque el estrés en realidad está principalmente diseñado para afrontar situaciones de huida o lucha. Cuando estabas en una situación peligrosa porque un animal, un depredador te estaba amenazando, entonces esta reacción del estrés te ayudaba a combatir a la situación como al animal depredador. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo tan frenético que estos sentimientos se dan casi siempre, y casi siempre estamos en estrés porque casi siempre tenemos que resolver problemas en nuestro trabajo o problemas personales. Entonces siempre tenemos este ritmo frenético que hace que siempre estemos con sus sentimientos del estrés. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros teníamos los sentimientos del estrés antiguamente, se pasaba rápido. ¿Por qué? Porque cuando terminaba esa situación de huida o lucha con un animal depredador, automáticamente el estrés pasaba y te tranquilizaba de nuevo. Pero como ahora estamos en un ritmo frenético, entonces el estrés no pasa y se mantiene. Y el estrés se puede mantener durante días, semanas, meses o incluso años. Y cuando tienes un ritmo de vida estresante, pero ya es un ritmo de vida estresante y se forma un estilo de vida estresante, ya no solamente son las situaciones las que te hacen estresar, sino que ya de por sí tu vida es así. Y bueno, estos forman rutinas, que forman hábitos, que forman un carácter y que forman tu personalidad. Y cuando tienes una personalidad así, una personalidad de una persona estresada que siempre está molesta, entonces cambiar eso es ya más difícil.
Y cuando esos sentimientos de estrés se mantienen durante harto tiempo, ya no se llama estrés, sino que se llama ansiedad. El estrés es bueno, pero la ansiedad es mala. Hay 3 tipos de cerebros en nuestro cerebro. ¿Cuáles son? El primero, el cerebro racional, el cerebro pensante. El segundo, el cerebro límbico, el cerebro que se encarga de las emociones. Y el cerebro reptil, o sea, el que ejecuta las acciones. A ver, el cerebro reptil es el más antiguo de todos los cerebros. ¿Cómo así? El cerebro reptil, como lo dice la palabra de los antiguos reptiles, se da principalmente para ejecutar las acciones. El cerebro reptil no piensa ni tampoco controla las emociones, sino es el cerebro que simplemente ejecuta. Entonces nosotros sabemos que este cerebro reptil o reptiliano, que se originó hace más de 500 millones de años, fue el primer cerebro que la naturaleza otorgó a un ser vivo. Entonces, sabiendo esto, podemos suponer que se encarga de funciones básicas, como cuáles, como el flujo sanguíneo, de los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo, el subconsciente, la digestión, la vista u otras funciones básicas. Y bueno, entonces nosotros podemos también suponer que aquí, en esta parte del cerebro, es cuando empieza todo el síntoma de la ansiedad. ¿Por qué? Este mecanismo sigue una lógica. Ya comenta, el flujo sanguíneo hacia los músculos proporciona energía extra al cuerpo, subiendo la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el azúcar en la sangre. Y haciendo esto incluso consigue hacer al cuerpo lo más fuerte y rápido posible a aumentar la tensión muscular. Entonces podemos ver que esas son respuestas del cuerpo en una situación de lucha u huida. Y esto puede ser un gran salvavidas en situaciones extremas, pero también puede ser un infierno en otro tipo de situaciones, cuando en realidad la amenaza no existe y solo está en nuestra cabeza. Ahora pasemos a hablar sobre el cerebro límbico, sobre que controla las funciones emocionales. Bueno, el cerebro límbico es el segundo cerebro más antiguo, y esta región apareció con los mamíferos más primitivos. Y bueno, ¿de qué es en general cuál es la función principal del cerebro límbico? El cerebro límbico se encarga de regular las emociones. Y solamente les dije eso para que lo tengan en mente. Ahora vamos con el cerebro racional, que es la estructura más moderna de todo el cerebro, y también es la más extensa, ya que ocupa un 76% de nuestra materia gris. Bueno, ¿de qué se encarga la parte del cerebro racional? Con este cerebro podemos realizar tareas como la resolución de problemas, de conflictos, la toma de decisiones o el autocontrol. Y estas actitudes, obvio, van a mejorar nuestra vida si es que sabemos controlarlas con buena capacidad. Este cerebro racional es el cerebro pensante, como ya he mencionado. Y no es el cerebro que se encarga de las situaciones de lucha o huida, como es el cerebro reptiliano. Y lo que le dice prácticamente ese cerebro racional al reptiliano es: no solamente debemos sobrevivir, sino aprender a vivir. Y bueno, teniendo en cuenta todo respecto al cerebro racional, volvamos con el cerebro límbico. La razón nos permite reflexionar y pensar, pero las emociones son más poderosas, aunque lamentablemente también llegan a ser irracionales o ilógicas.
Es verdad que existe comunicación entre estas partes del cerebro, el cerebro pensante y el cerebro emocional, el cerebro límbico, sí. Hay una comunicación, pero lamentablemente hay muchas veces en las que las emociones son más fuertes que los pensamientos y llegan a opacar los pensamientos. Y esto principalmente se originó porque cuando estamos en una situación de lucha o huida, no podemos pararnos a pensar, sino simplemente reaccionamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos suponer que cuando las emociones son malas y son demasiado poderosas, llegan a opacar nuestros pensamientos, y haciendo eso podemos hacer una distorsión de la realidad, porque no razonamos, sino pensamos con nuestros sentimientos. Bueno, aclarado este punto, podemos pasar a justo eso, a la distorsión mental, a la distorsión de los problemas. Científicamente se llama distorsión cognitiva. ¿Y qué implica esta distorsión cognitiva? Pues como lo dice la misma palabra, la misma frase, la distorsión cognitiva es cuando distorsionas algo en tu mente y crees que es distinto. Me explico.